Aquí comienza Integrados, una hora para que te enteres de toda la información del comercio exterior y la economía trascendente para la toma de decisiones estratégicas. Integrados al mundo, a puro análisis, con los mejores referentes profesionales, técnicos y periodísticos. Conduce Miguel Ponce. Estás en Integrados, estás en Trade. Buenas tardes amigos, esto es Integrados, como todos los jueves de 16 a 17 horas los acompañaremos aquí desde Trade Radio. Y es un programa particular, es un programa especial. Nos encontramos quienes hacemos Integrados, yo diría, teniendo en cuenta que la temática central es el comercio exterior, la economía, pero particularmente el comercio exterior. Nos encontramos choqueados, en estado de shock, sin discusión. Lo adelantábamos, quienes nos siguen por las redes sociales saben que desde primera hora del día hemos colocado allí como tweet de avance uno que explícitamente decía los terribles números del comercio exterior. Lo vemos, ¿Y esto por qué es? Ustedes que fielmente nos siguen todos los jueves saben de nuestra valoración, como decíamos recién en el pase, ¿no es cierto?, que la preocupación en relación al año que se ha iniciado ya hace 3 meses era de que íbamos a tener lógicamente un año recesivo, íbamos a tener un año con inflación, pero que siendo un año electoral, las esperanzas estaban puestas en algún tipo de reactivación del mercado interno, desde mejorar la demanda interna, la demanda doméstica, ante la caída posible, probable, de la demanda internacional. Esto iba a implicar, por lo menos, mantener los niveles de actividad, por lo menos mantener los niveles de consumo que posibilitaran la defensa de uno de los pilares de lo que ha sido el relato en los últimos 10 años, que es precisamente el consumo. Por lo tanto, pensábamos que proporcionalmente a esto, si cada nivel de actividad, cada punto de nivel de actividad de aumento o de caída, implica 3 puntos de variación de las importaciones, del comercio exterior en términos generales, bueno, se esperaban números que estuviesen, yo diría, en un medio ambiente, en una temperatura más parecida a lo que fue la primera quincena de diciembre del año pasado, y muy alejados de lo que denominábamos nosotros el noviembre negro. Ustedes recordarán, el noviembre negro del año pasado fue el peor mes para el comercio exterior en la Argentina, con caídas del 18% de las exportaciones y del 19% de las impo. ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que está en todos los diarios de hoy, en la mayoría de ellos en primera plana? Y bueno, están los números de febrero. Hemos conocido los números de febrero. Como antes conocimos los números de enero. ¿Qué dijimos cuando conocimos los números de enero? Ustedes recordarán, los números de enero fueron caída del 18% en las Expo y del 19% en las Impo. Habíamos dicho, esperemos que enero sea el peor mes del año. Bueno, tenemos una mala noticia. Nos equivocamos. Nuestra espera ha sido defraudada. Diríamos, nuestro deseo no ha podido tener una respuesta positiva. Y este mes acabamos de enterarnos, febrero finaliza con una caída de las importaciones del 25% y de las exportaciones de la misma manera, 25%. Son cifras que no esperábamos conocer jamás. Creo que llevan a los recuerdos de los peores momentos del comercio exterior en la Argentina. Creo que esto explica
por qué muchísimas de las empresas industriales del interior del país, yo vengo de recorrer el norte de Santa Fe la semana pasada, por qué muchas de las empresas no han podido cumplimentar sus niveles de producción como lo tenían previsto, por qué se han ya adelantado las vacaciones del 2015, o sea, muchos obreros que volvían de cumplir sus vacaciones del 2014, ya les han dicho no vuelvas y tomate las vacaciones del 2015. Y esto tiene que ver precisamente porque la caída de los niveles de actividad vinculadas también al enfriamiento de la demanda interna están en consonancia con lo que está ocurriendo en los números que, repito, hoy ocupan la primera plana de todos los diarios de hoy. Integrate, sé parte de nosotros y compartí la mejor información del comercio y el mundo. Seguí escuchando Integrados con Miguel Ponce hasta las 17 en Trade. Repetimos entonces lo que decíamos en nuestro tuit de primera hora de hoy. A las 8 de la mañana poníamos un título, choqueados, ¿no?, por las primeras planas de los diarios, los terribles números del comercio exterior. Lo vemos con Mauricio Claverí, ABCEP, a partir de las 16 horas en Integrados por Trade Radio. Si todo anda bien, vamos a cumplimentar esta promesa. Mauricio Claverí estaría en línea. ¿Nos escuchas bien, Mauricio? Escucho perfecto, Miguel, ¿cómo estás? Perfecto. Mauricio, obviamente estamos bajo efectos de shock casi, creo que vos también, todos los que estamos en esta temática, no es que nos hemos visto sorprendidos, pero en todo caso la confirmación de ciertas sospechas y de ciertas tendencias que vivimos durante febrero se han visto más que ampliamente confirmadas. Y el título del informe que elaboran ustedes, el comercio exterior no revierte su tendencia y vuelve a caer en febrero, creo que es lo suficientemente claro. Me gustaría primero una reflexión tuya para todos aquellos que no hayan leído el informe, lógicamente, de abc.com, y luego vamos un poco al análisis más profundo de qué hay atrás de todo esto, ¿no? Bueno, sí, brevemente, un poco creo que lo que más resalta de acá son un poco como vos decías, ¿no? Las tasas un poco choqueantes, ¿no?, de caída del comercio, 25% casualmente igual en exportaciones e importaciones. Esto es notable, ¿no? La verdad que lo que marca esto es que realmente el nivel de intercambio comercial de la Argentina está sumamente deprimido. Está en niveles del 2010, o sea, de 5 años atrás, ¿no? Uh-huh. Y esto indudablemente genera muchos problemas, ¿no? Porque genera una pérdida de inserción muy fuerte de la Argentina, muestra que hay muy poca capacidad de penetrar mercados externos, de generar entonces demanda externa para la producción nacional. Indica también que hay problemas con los niveles de actividad interno y dificultades severas para el sector privado para proveerse para invertir, para proveerse de insumos, de materiales, con lo cual se ve claramente afectado los niveles tanto de producción como de calidad de la producción interna, ¿verdad? Yo creo que también mirando un poco el saldo comercial, aquí se resalta, ¿no?, en el informe que el saldo sigue siendo positivo. Sin embargo, vemos que en los 2 primeros meses, enero, febrero, tanto 2014 como 2015, son mínimos, son niveles mínimos de superávit, ¿no? Sin embargo, son positivos. Yo creo que estamos hablando a lo sumo de un equilibrio técnico, ¿no? De una balanza equilibrada. Yo creo que probablemente estemos en una zona deficitaria, muy probablemente. Hay que tener en cuenta que los datos que publica el INDEC son datos para las exportaciones netamente estimados y que después hay correcciones importantes, en particular las reducen, por lo cual es probable que estemos en zona deficitaria, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo creo que también es impactante mostrar números negativos en la balanza comercial, y estamos a la espera, digamos, de que los meses intermedios del año, que son cuando se produce la exportación de granos, pueda dar, digamos, algunos superávits más importantes. De todas maneras, yo creo que lo que muestra esto y lo mal que ha comenzado el año,
muestra que va a ser difícil que las exportaciones agrícolas puedan ser suficientes para revertir esta situación, ¿no? Con lo cual se ensombrece el panorama, y yo creo que a lo largo de todo el año vamos a tener una balanza muy deprimida, con controles importantes sobre las importaciones, porque evidentemente por el lado de la balanza comercial no se está generando los dólares que necesita la Argentina. Y aparte, digamos, con un tipo de cambio relativamente estable como está ahora, tampoco creo que va a haber mucho incentivo para la venta de la cosecha, así que tampoco es dable esperar demasiado de eso, ¿no? Ahora, Mauricio, vos muy bien decías, resaltabas algo que muchísimos analistas en la mañana de hoy han dicho casi como sorprendidos, que casualmente las importaciones han caído los mismos guarismos que las exportaciones. Y yo reconozco que creo que no existen casualidades, sino causalidades en este tema. Yo creo que la gravedad de la caída de las exportaciones, donde realmente está un problema, me parece, estructural a esta altura, origina que el apriete sobre las importaciones haga que lleguemos a este número. Este número es variable, vos sabés que ahí podés levantar el pie del freno o apretar más el freno. De hecho, el gobierno tiene las herramientas para hacerlo, vía la Secretaría, vía el Banco Central. Por eso yo creo que lo de casual termina subsumido en lo causal. Y creo que aquel gran problema es la pérdida de competitividad que están teniendo nuestras exportaciones, que genera esta situación en la cual, vos fíjate la particularidad, mientras los países de la región, y hasta yo diría del mundo, diríamos, colocan sus monedas subvaluando frente al dólar, nosotros sobrevaluamos nuestra moneda en relación al dólar. Y esto agiganta la diferencia de competitividad, particularmente con Brasil, ¿no? Sí, claro, indudablemente. Nosotros ya veníamos viendo, vos lo sabés muy bien, en los últimos años ya veníamos viendo que las exportaciones venían teniendo severos inconvenientes, sobre todo las industriales, donde ahí los temas de precios ya no tienen incidencia, y ahí el tema de la competitividad es fundamental. Central, sí. Exactamente. Y venían con una caída constante, continua, todos los años, ¿no? Y ahora, y años en los cuales por ahí la demanda externa nos venía ayudando, porque el mundo venía creciendo, porque Brasil, si bien se había desacelerado, seguía creciendo. Sin embargo, ahora se suma, ¿no?, a una situación, como vos dijiste, en la cual nosotros nos apreciamos respecto del mundo, porque usamos el tipo de cambio nominal como forma, como ancla, ¿no?, para evitar que se disparen los precios en la economía. Así es. Pero por el otro lado, los incrementos de costo y de precio en Argentina van mucho más aceleradamente que en el resto del mundo, con lo cual vas perdiendo competitividad. Bueno, a esa situación ahora se le suma la doble pérdida de competitividad, que implica mercados débiles en el mundo, recesión en Brasil, devaluación muy importante de la moneda brasileña, con lo cual hay doble pérdida de competitividad más achicamiento de mercados externos. Ahora estamos realmente en un escenario complejo para las exportaciones, ¿no? Por eso precisamente se ven, creo que no es casualidad, ¿no?, que se den estas tasas de caída tan fuertes, para un flujo exportador en el cual la realidad es que no se le ha prestado mucha atención en los últimos años, ¿no? La balanza comercial, básicamente, como vos decías, era un tema que se regulaba frenando o liberando importaciones, no promocionando ni buscando una mayor inserción de las exportaciones. Bueno, ahora el problema realmente importante que ha llegado a las exportaciones ha generado una situación en la balanza comercial que aún, yo creo, frenando muy fuertemente las importaciones, aún así te cuesta sostener el superávit, porque ya prácticamente no hay demasiado margen para frenar aún más. Correcto. ¿No? Las exportaciones. Ya estás en una economía recesiva, las empresas tienen mínimos niveles
de importaciones que tienen que hacer para seguir produciendo, subsistiendo y manteniendo el empleo, y es imposible estar por debajo de esos niveles mínimos, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que la balanza comercial está, porque realmente ya el tema de las exportaciones, como vos decís, ingresó en un problema estructural muy grave, está en una situación en la cual está reflejando, ¿no?, esta situación, este verdadero problema que estamos enfrentando en 2015. Sí, sí, sí. Te hago una pregunta, porque ustedes habitualmente tienden así a mirar, en función de cómo vienen las tendencias, cómo pueden ser los escenarios futuros. ¿Vos ves que los números con que puede cerrar marzo van a estar más cerca de lo que ha sido febrero, más cerca de lo que ha sido enero, u otra cosa? No, yo creo que va a estar en un promedio, de ambos, porque sabemos, como vos lo dijiste, que se viene haciendo un balance diario de los dólares que entran y que salen. Yo creo que hasta abril no se debería notar con fuerza las exportaciones agrícolas, por lo cual marzo va a ser de vuelta un mes deprimido, con niveles ahí en torno a los 4.000 millones de dólares de exportaciones. De la misma manera, las importaciones van a estar ahí, ¿verdad? Van a estar frenadas en esos niveles. Entonces vamos a ver, hasta mediados de año vamos a ver esas tasas de caída. Y lo que nosotros preveíamos, que a mediados de año quizás por el mayor nivel de reservas que estaba ostentando el gobierno, por ahí podía haber algún escenario de mayor flexibilidad, teniendo en cuenta el escenario electoral y demás. Yo creo que puede seguir estando, pero ahora con menores márgenes de discrecionalidad, con menor margen de ejecución para el gobierno, porque la situación me parece bastante más compleja en este momento. Correcto, correcto. Te doy vuelta a la página y te llevo a otro tema que tiene que ver también con alguna especialidad de ustedes. Ustedes monitorean mucho el tema del vínculo con Brasil, y hoy la otra noticia, diríamos, que ocupa las páginas económicas de los diarios vinculados al comercio exterior, habla de que Brasil ha suspendido la importación de peras y manzanas argentinas. Me interesaría una explicación o lo que nos puedas decir al respecto. Bueno, sí, peras, manzanas y membrillo, creo que fue la... Así es, pero digamos lo grosso es peras y manzanas, parece, ¿no?, en términos de impacto. Exactamente. Sí, mirá, yo un poco lo habíamos hablado de esto ya. Yo creo que desde el punto de vista de Brasil, si bien yo creo que la situación de relativa conflictividad o la situación de falta de diálogo que hay entre ambas economías, sin duda Brasil está muy descontento con el comportamiento de la Argentina, con los frenos a las importaciones, que le pega mucho en sus exportaciones industriales, y sobre todo con esto que paralelamente está acordando la Argentina con China, que de alguna forma también lo afecta a ellos. Yo creo que de alguna manera Brasil no está en un escenario, digamos, de poner represalias o medidas de espejo a la Argentina. En particular, yo creo que este caso es un caso muy específico, muy particular, donde ellos eventualmente y periódicamente por ahí recurren a este tipo de medidas. Hay, así con cierta regularidad, problemas para el acceso en muchos productos distintos, que por ahí tiene que ver con que están protegiendo algún sector interno, algún sector de la producción interna, al llegar, digamos, la estacionalidad de la cosecha, por ahí presenta una queja, y eso motiva, digamos, la adopción de una barrera paraarancelaria. Correcto. La realidad es así, que bueno, eso implica entonces una negociación y un determinado tiempo hasta que se levante la restricción y se retomen las ventas. Yo entiendo que el caso es así. Yo lo estuve leyendo, y en particular tiene argumentos técnicos ese caso. Válidos, sí. Argumentos técnicos válidos, sí, exactamente. Sí. Lo que no obsta que de alguna manera el cierre total, ¿no?, para el ingreso de este tipo de productos sea usado como una especie de barrera paraarancelaria, como una especie de medida defensiva por parte de Brasil, que tal vez está tratando de proteger alguna producción local. Pero creo que no puede ser tomado en todo caso como una muestra, digamos, de una cierta animadversión.
Exactamente, porque en ese caso yo creo que recaería sobre un sector que le afectaría mucho más a la Argentina, Correcto. algún sector industrial, en particular el sector automotriz. Coincido totalmente. Mauricio, ¿y vos estás viendo que tampoco hay reacción en cuanto a la posibilidad de recuperación del intercambio con Brasil, no? No, yo creo que va a ser muy complicado. Sobre todo por la situación también en la que está Brasil, Absolutamente. ¿no? Son dos economías en recesión, Brasil con una crisis, aparte de económica, política, que no tiene un fin, no se observa que tenga una finalidad rápida. Seguramente esto va a repercutir también hacia el 2016, porque Brasil necesita hacer muchas correcciones estructurales en su economía y no está logrando hacerlas en absoluto. Y por el otro lado también estamos viendo, digamos, que persiste un escenario de, como hablábamos, ¿no? de apreciación cambiaria, de mercados muy desafiados a nivel mundial, de una creciente llegada de productos industriales, no solo desde Asia, sino desde Europa, desde Estados Unidos, con lo cual esto ha marcado que la inserción o el share de las importaciones brasileñas que tiene hoy la Argentina sea la mitad del que mostraba 5 o 6 años atrás. Yo creo que eso va a ser muy difícil de recuperar, ¿no? Y por lo pronto creo que hasta que las economías no empiecen a crecer no vamos a poder ver una recomposición de los flujos bilaterales. Correcto. Te hago un último tema. ¿Cómo están viendo la evolución de la problemática de intercambio con China? ¿Están haciendo algún tipo de monitoreo puntual en relación al tema China? Mira, nosotros hemos analizado muy detenidamente el contenido de los acuerdos y las implicancias de los acuerdos que se han firmado. Yo creo que eso tiene repercusiones comerciales ineludibles, porque yo creo que para la Argentina es mucho más fácil importar desde China, ¿verdad? Sí. Teniendo en cuenta la disponibilidad de yuanes que a las cuales se accede a través del swap cambiario firmado. Y de la misma manera también sé que se han realizado muchas empresas argentinas, no han podido entrar a Brasil, han reorientado algunas exportaciones a China por medio de yuanes también, ¿no? Siendo pagadas en yuanes. Así que yo creo que puede haber una facilitación del intercambio con China, pero de todas maneras, si nosotros vemos los primeros meses, también vemos una caída de las importaciones muy fuerte, ¿no? Desde China también. Así que evidentemente, al menos por ahora, la estructura de control de importaciones es universal y no ha afectado a China. De todas maneras, hay que tener en cuenta también que estamos ante niveles de producción interna, niveles de actividad interna deprimidos en Argentina, ¿no? Entonces se entiende que es difícil ver crecimiento de las importaciones. Sí. No, es notorio de que la problemática del comercio exterior es general, pero a lo mejor estaban notando algún movimiento en particular en relación al tema China, particularmente el tema de los acuerdos y sobre todo de cara a futuro, ¿no es cierto? Porque yo estoy notando que ha vuelto a reabrirse algo que a mi juicio se estaba quedando como clausurado en una discusión interna dentro de la propia Unión Industrial Argentina, y ahora veo que nuevamente, cada vez que se conocen números, etcétera y demás, es como que la preocupación vuelve a, no digo primeros planos, pero no es que la temática está olvidada, ¿no es cierto?, sino que noto que en muchos sectores empresarios la preocupación de cómo termina evolucionando el tema China se vuelve a manifestar, ¿no? Sí, no, sin duda yo creo que es muy importante, porque en particular los acuerdos y los posibles impactos que tengan los acuerdos firmados, que implican compromisos muy importantes a mediano y largo plazo, que va a haber que cumplir, esté el gobierno que esté. Así es. Yo creo que eso coarta mucho las posibilidades, digamos, de participación en obra pública, en proyectos de infraestructura a gran escala y demás, por parte de todo el sector productivo nacional, ¿verdad? Y aparte también en estos acuerdos, indefectiblemente, el financiamiento viene atado a importación de partes, equipos, materiales chinos,
¿no? Eso es indudable. Así que sin duda también van a crecer las importaciones de ese tipo de productos, y yo creo que de alguna manera exceptuados de los controles habituales de las importaciones. Hasta ahora no se ha notado, la verdad que en este primer bimestre cuando miramos las importaciones chinas están cayendo 33%, entonces al menos no se ha notado por ahora. Pero yo creo que cuando se pongan en marcha los proyectos y empiecen a ingresar, qué sé yo, material ferroviario, portuario, para el caso de la estación espacial firmada y demás, sin duda que se va a notar una recuperación de las importaciones. No, ahí yo quiero contarte que hablando con la gente de Avimac me trasladaban lo mal que cayó en Brasil, particularmente la gente de Embraer, el conocerse que el primer acuerdo de letra chica que se empezó a cumplimentar es el de la importación de aviones de guerra desde China, ¿no? Sí, sin duda, sí. Esto al margen de la reacción, en todo caso, que uno puede calificar de diversas maneras de Inglaterra, acusando que el tema armamentístico pasa más por Putin que por China, ¿no? Claro. Pero esto me parece que va en otro plano, en el plano de lo que tiene que ver con los acuerdos comerciales y del impacto en nuestros vínculos con el exterior, particularmente, en este caso con nuestro socio de Brasil, ha pegado mucho más que esos aviones vengan de China que la propia mirada del vínculo que pudiera tener con algún potencial reverdecer de conflictos por Malvinas, ¿no? Claro, sin duda. Sí, no, ese es realmente un tema muy significativo porque no solamente Brasil observa con detenimiento, ¿no? Este tipo de derivaciones de los acuerdos con China, ¿no? Sino también yo creo que lo observa Estados todo el Unidos mundo, y Estados Unidos en particular. Estados Unidos yo creo que muy particularmente. Exactamente. Y bueno, como decía, en un primer momento la Argentina tenía previsto acuerdos con Rusia, que como reconoció el propio ministro de Defensa argentino, por problemas de financiamiento no se pudo concretar. Ese es precisamente el fuerte de los acuerdos con China, ¿no? Sí, claro. Yo creo que ahí en el cepo cambiario y las restricciones de financiamiento, ahí precisamente se encuentra la clave de este acercamiento con China y todas las derivaciones que tiene tanto en el campo productivo como en el campo militar. Magnífico. Mauricio, te reagradecemos, creo que ha sido muy completo, ampliamos la temática y la agenda con el análisis de estos otros temas, pero me parecía importante aprovechar esta oportunidad precisamente para ponerlos al día. Te mando un gran abrazo. Otro para vos, Miguel, y saludos a la audiencia. Por favor, amigos, ustedes lo escucharon, el licenciado Mauricio Claverí es el encargado, ¿no es cierto?, de Comercio Exterior y Negociaciones Internacionales allí en abc.com, que en el día de hoy ha dado a conocer a través de los medios su interpretación en relación al intercambio comercial argentino que de manera oficial se diera a conocer ayer a través del INDEC. Nos vamos a un temita musical y volvemos nuevamente aquí con esto que denominamos Integrados. Trade. Amigos, y seguimos entonces en Integrados, hoy jueves 26 de marzo. La verdad es que vamos a reflexionar un segundo sobre la entrevista con el amigo Mauricio Claverí. Creo que nos ha podido dar un panorama bastante más amplio y menos, yo diría, frío que el que uno lee a través de los diarios, en números y en afirmaciones, ¿no es cierto?, más bien estadísticas, sino que acá hemos podido darle una vuelta a lo que ustedes seguramente han visto en todos los diarios del día de hoy. Y creo que, como solemos decir los que estamos más o menos cercanos al turf, esto viene de la boca del caballo, porque quien elabora el informe, quien está en todos los medios hoy hablando alrededor de esto y cuya letra, ¿no es cierto?, ha sido publicada, es precisamente los trabajos de Mauricio Claverí. El otro tema que tocábamos con él amerita que lo continuemos en estos últimos tramos del programa. Y tiene que ver con algo que nosotros venimos afirmando semana a semana. En los dólares necesarios para el normal desenvolvimiento de la actividad productiva en la Argentina no están. Son insuficientes.
Y esto tiene que ver tanto con lo que analizamos con Mauricio Claverí, como con el resto de los análisis que en relación al comercio exterior se están llevando y integran la agenda importante. Esa falta de dólares hace de que salidas, soluciones como la del swap chino sean lógicamente valorizados por el gobierno nacional. Y entonces comienzan ya a vivirse los efectos de esta situación. Al margen de lo que charlamos con Mauricio, con lo que lógicamente hay una gran coincidencia, yo no creo que sea lo principal el tema con China, ¿no es cierto?, ni la represalia, pero no podemos tampoco ignorar, como lo decíamos con él, cómo ha caído en Brasil el acuerdo con China. Y hay un título de esta mañana que yo diría lo amplifica en cuanto a sus alcances este enojo. Y el título concreto es El acuerdo con China detrás del bloqueo brasileño a las peras y las manzanas. La bajada, como suelen decir los gráficos, dice: Dilma tomó represalias a pedido de las empresas que quedaron afuera de las grandes obras de infraestructura. El Alto Valle en jaque, como subtítulo. Y obviamente el segundo subtítulo es el acuerdo con China detrás del bloqueo brasileño a las peras y las manzanas. Y vamos a resumirlo, ¿no?, porque es un artículo muy largo que está en La Política Online, que dice que Dilma ha tomado represalias, ¿no es cierto?, ya que el bloqueo por tiempo indeterminado dispuesto por el gobierno de Dilma a las exportaciones de peras y manzanas provenientes de Argentina empezó a revelar una matriz problemática que va mucho más allá de un tema meramente sanitario. Y dice: si bien la detección por parte de las autoridades sanitarias brasileras de una plaga denominada Carpocapsa es un hecho objetivo, como decíamos recién con Mauricio, tiene visos de realidad esta situación, lo cierto es que resulta evidente que la relación comercial entre Argentina y Brasil atraviesa su peor momento. Y obviamente, dice, las trabas a las exportaciones dispuestas por el kirchnerismo durante los últimos gobiernos, sumado a la reciente devaluación sin previo aviso del real, se agregó en febrero pasado el polémico acuerdo económico con China. Dicho convenio, aprobado por el Congreso, no solamente fue muy criticado en el ámbito político local, sino también fue muy mal recibido entre los empresarios del vecino país, que quedaron oficialmente afuera de las grandes obras de infraestructura. Y hay opiniones, ¿no es cierto?, del amigo Marcelo Elizondo al respecto, y habla, lógicamente, que este bloqueo no es un problema menor. El primer bimestre de este año la Argentina exportó un total de 22.200 toneladas de pera a Brasil, que es 12% menos que en el mismo periodo del año pasado. Y en los primeros meses del 2015, el vecino país importó 1.730 toneladas de manzana sobre un total de 9.700 exportadas a nuestro país, y esta es una cifra 81% inferior a la registrada en igual lapso de 2014. Y bueno, obviamente el impacto mayor es en la zona del Alto Valle de Río Negro, zona que conozco muy bien, no solo desde mis épocas de la infancia. Mi padre era el inspector de todas las escuelas de Río Negro y yo lo acompañaba en muchas de estas giras, particularmente Cipolletti, Allen, Roca, toda la zona precisamente del Alto Valle, donde se producen posiblemente las mejores manzanas y peras del país, sino que además esta situación que hoy impacta en el Alto Valle hace pensar que existe una posibilidad de que el bloqueo no se levante en el corto plazo, y esto puede provocar un verdadero problema económico, socioeconómico en esta región. Para tener un informe, una idea, digamos, ¿cierto?, del informe de la sociedad rural de esa zona. Actualmente los productores de pera están cobrando 2 pesos por kilo, mientras que las manzanas reciben unos 70. En los comercios, aquí en Buenos Aires, estos productos valen 20 y 26 respectivamente. Hoy el productor está cobrando menos de 1/3 de lo que necesitaría para cubrir sus costos y seguir en actividad.
Esta situación obliga a muchos directamente a ni encarar los trabajos de cosecha. En este contexto, obviamente parece que el escenario se complicará aún más, dado que Brasil no está dispuesto a dar su brazo a torcer. Dice explícitamente la ministra de Agricultura, Katia Abreu, dice que en cuestiones de defensa sanitaria la tolerancia será cero, independientemente de que se trate de un socio comercial. Yo digo, esto tenemos que mirarlo, ¿no es cierto?, en contexto. Tenemos que mirarlo en el contexto en el cual se conocen las cifras que se han conocido hoy. Tenemos que mirarlo en el contexto en el cual la situación de nuestro comercio exterior y nuestros niveles de actividad ya está afectando directamente a economías regionales. Lo que estamos contando del Alto Valle, yo lo vivencié la semana anterior en Santa Fe Norte, donde también hay crisis de las economías regionales. Pero si uno se traslada a Mendoza, va a escuchar también que los amigos de la cadena de valor del vino se quejan por lo mismo. Si va al norte y habla con la gente del limón, o los que están con la miel, o los que están con los camélidos en Jujuy y Salta, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, es importante que vayamos teniendo en cuenta que en un año electoral todos estamos esperando, y particularmente en esa zona, los trabajadores, los productores de esa zona, los productores lecheros, los productores de cárnicos, los frigoríficos, todo lo que es la cadena de valor agroindustrial en la Argentina, están esperando respuestas que estén más vinculadas a las expectativas que había por este hecho de ser un año electoral. ¿Qué expectativas había? Y todos nosotros decíamos, bueno, cae la demanda externa, sin duda. Entonces el gobierno va a salir a reemplazar esa demanda externa para mantener los niveles de actividad y de la producción con demanda interna. Y se han anunciado, se han conocido, todavía no se han anunciado, pero están trascendiendo planes vinculados a la reactivación de la demanda interna. Estamos todos esperando el anuncio del Renovate, que ya lo hemos comentado aquí en este programa, ¿no es cierto?, destinado a una suerte de plan canje de heladeras, lavarropas y aires acondicionados. Estamos todos esperando la reactivación del crédito hipotecario para la vivienda, que lógicamente generaría una reactivación del mercado de la construcción, madre de industrias o industria de industrias. Estamos todos esperando elementos que tengan que ver precisamente con esto que yo decía al comienzo, datos y efectividades conducentes que permitan mantener uno de los pilares de lo que ha sido el modelo y del relato, que es el consumo interno. Por lo tanto, yo diría que debiera mirarse con mucho cuidado, debiera preservarse el empleo y la producción de las zonas agropecuarias, de las agroindustrias y de las economías regionales, de manera tal de que todo esto no pase a integrar un inventario de las cosas que deberían ser resueltas y encaradas, algunos dicen recién lo serán, después del 10D. Nosotros confiamos en que se pueden hacer muchas cosas de aquí al 10D, y que muchas cosas que se hagan después del 10D van a ser menos costosas si previamente se toman algún tipo de medidas que lleven alivio a estos sectores a los que hacemos referencia. En el caso concreto de la fruta del Alto Valle, acá parece imprescindible hacer una discusión alrededor de todos los márgenes involucrados en los distintos eslabones de la cadena de valor. Punto 1. Segundo, a ver de qué manera le damos competitividad a la producción de estas economías regionales. ¿Será necesario algún tipo de modificación cambiaria que permita que nuevamente nuestra producción primaria compita con algún nivel de chance en los mercados internacionales? ¿Será necesario mejorar crediticiamente la operatoria de muchas de estas economías que reclaman un crédito acorde, ¿no es cierto?, a sus posibilidades y a las necesidades
que obviamente los diferentes sectores van teniendo y que miran con envidia lo que hacen en términos crediticios algunos otros países de la región, particularmente nuestro principal socio comercial, el Brasil, están esperando algún tipo de incentivo puntual para esa economía regional que hoy se encuentra afectada de manera tan evidente y tan directa. Están esperando algún tipo de, diríamos, moratoria impositiva o flexibilización o postergación de pagos de alguna de las alícuotas que los incluyen. Es decir, acá llamamos a la creatividad y a la responsabilidad del sector público y del sector privado para encontrar soluciones para economías regionales que implican tantas y tantas familias argentinas. Ni hablemos de aquellas que han estado afectadas por las inundaciones, ni hablemos de aquellas que hoy están siendo afectadas por los incendios en la Patagonia, que alcanzan niveles históricos de superficies afectadas y de tiempos de duración de los fenómenos tan indeseados. Me parece importante que haya una mirada integral respecto a todos estos problemas y que el año electoral, la campaña electoral, no intervenga, yo diría, de manera distractiva en relación a problemas que hoy sin duda son de preocupación primaria y mayúscula en tantas y tantas familias vinculadas a la producción de la Argentina. Nos vamos a un temita musical y volvemos para el cierre del programa. Amigos, y muy satisfecho con el programa de hoy, que nos ha permitido, lógicamente, tocar la agenda más caliente del comercio exterior. Quiero dejarles como decíamos cuando éramos chicos, tarea para el hogar. La tarea para el hogar tiene que ver con que dediquemos algún tiempo a seguir con atención el debate que hoy se está dando de cara al futuro. Hay un debate económico que se ha dado a partir de alguna declaración, yo diría un tanto apresurada, para no calificar de irresponsable, de que el cepo se levantaría al día siguiente de el cambio de gobierno, si es que el triunfante fuera Mauricio Macri. Desde su propio equipo, quienes estamos en permanente contacto con el equipo económico de Mauricio Macri, ¿no es cierto?, desde hace rato, y del PRO, y mucho más desde la resolución de la Convención de la Unión Cívica Radical en Gualeguaychú, ¿no es cierto?, que lógicamente plantea un trabajo conjunto en términos electorales y seguramente también a nivel gobierno en caso de acceder al mismo. Sabemos que esto ha sido relativizado, pero lo que ha generado esto es actuar como disparador en todos los ambientes. Ya no hay discusión en relación a la necesidad de generar un espacio, yo diría, amigable en términos de negocios y, lógicamente, de superar esta etapa del cepo. El debate hoy es shock o gradualismo. Es decir, si es posible salir del cepo en términos de horas o si esto debe ser manejado con alguna gradualidad, como aparentemente es el sentimiento mayoritario de todos los equipos económicos con posibilidades de ser gobierno a partir del 10 de diciembre. Yo creo que nadie discute la necesidad de que rápidamente se den señales que permitan básicamente superar o dar por superada la etapa del cepo vinculada al comercio exterior. Léase la posibilidad de repatriar utilidades, la posibilidad de marchar hacia un tipo de cambio único para el comercio exterior, la posibilidad de que la brecha, ¿no es cierto?, por lo tanto, existente entre los diversos dólares se achique o sea inexistente. Es decir,
que la problemática del tema cambiario vinculado al comercio exterior sí deba ser solucionada rápidamente. Inclusive algunos hablan de la superación de las DEJAI y el retorno de las licencias no automáticas, por supuesto abarcando a muchísimas menos cantidad de posiciones que estaban vigentes cuando fueron suprimidas por la señora presidenta, o sea, pensando en alrededor de unas 400 posiciones arancelarias involucradas, y lógicamente un mensaje hacia la Organización Mundial de Comercio y hacia el resto de los operadores del comercio exterior de que estamos en un camino de integración inteligente del mundo. Pero lo que sí claramente no puede plantearse es que el cepo de adquisición de dólares en términos generalizados pueda ser levantado de un día para el otro. Los dejo esto como tarea para el hogar, para que lo pensemos, seguramente lo vamos a reflexionar con más profundidad y tal vez con algún invitado en el próximo Integrados allá el jueves que viene, cuando a las 16 horas volvamos a reencontrarnos. Esto fue Integrados.